Bienvenidos al quinto y último video del 14º capítulo de Crystal Clear Electronics. Ahora que hemos conocido los comparadores, veamos cómo podemos usar el comparador integrado dentro de un microcontrolador. Construyamos un circuito en figura. Para el LED, usa una resistencia limitadora de corriente de 330 ohmios en serie. Usa un potenciómetro de 10K ohmios para crear la tensión de referencia y conecta su contacto deslizante a la entrada positiva, A en 0 del comparador. Para medir la temperatura, usa el termistor NTC de 22K ohmios y conecta la resistencia de 33K ohmios en serie con él. Conecta su punto común a la entrada negativa, A en 1 del comparador. La salida del comparador será lógica 1, si la tensión en su entrada no inversora es mayor que en la entrada inversora. De lo contrario, será lógica 0. Examinemos cómo cambia la salida del comparador a medida que cambia la resistencia del NTC, que es una función de la temperatura. Si la tensión en el NTC es menor que la tensión de referencia, entonces la salida será alta. De lo contrario, será baja. El NTC y la resistencia de 33K en serie forman un divisor de tensión, que divide la tensión de suministro de 5V, proporcionalmente al valor de la resistencia. A temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius, la resistencia del NTC es de 22 kiloohmios, por lo que la tensión en él es de 2 voltios. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia del NTC disminuye, y también lo hace la caída de tensión en él. Por ejemplo, a 35 grados Celsius, su resistencia es de solo 14 kiloohmios, y la tensión en él es de 1.49 voltios, mientras que a 15 grados Celsius la resistencia es de 36 kiloohmios y la tensión en él es de 2.6 voltios. Para cada temperatura podemos igualar un valor de tensión, así que con el potenciómetro, que proporciona la tensión de referencia, básicamente podemos establecer una tensión de referencia. ¿Qué piensas? Si establezco la referencia en 1.26 voltios, que corresponde a 40 grados, entonces, ¿a qué temperatura la salida será lógica? 1. ¿A 39 grados o a 41 grados? Detén el video, piénsalo, tómate tu tiempo. Cuando estés listo, continúa con el video para ver si estás pensando correctamente. El potenciómetro está conectado a la entrada no inversora, así que en este caso, la salida será lógica 1, si la tensión de referencia es mayor que la tensión en el NTC. En caso de temperaturas más altas, la tensión medida es más baja, así que la temperatura de 41 grados Celsius significa un nivel de señal más bajo, mientras que la temperatura de 39 grados Celsius significa un nivel de voltaje más alto. Entonces, en el caso de un valor que es mayor que la temperatura de referencia, la salida del comparador es alta, mientras que si está por debajo de la temperatura de referencia, la salida es baja. La respuesta correcta es la temperatura más alta, 41 grados Celsius. Veamos un programa de ejemplo para representar esto. Carga el proyecto C14 comparador en Atmos Studio. Aquí, puedes ver una función de inicialización del comparador, que establece el registro de estado del comparador al valor adecuado. Puedes leer más sobre su funcionamiento en las páginas 193 a 195 de la hoja de datos del microcontrolador. El valor de la salida del comparador se encuentra en el bit ACO del registro de estado del comparador, que se puede leer llamando a la siguiente función. Sube el código al microcontrolador y probemos su funcionamiento. Establece la tensión de referencia con la ayuda del potenciómetro, de modo que el LED apenas no se encienda. Ahora, si calentamos el NTC con nuestra mano o con cualquier otra fuente de calor, entonces el LED se encenderá, siempre y cuando el NTC no se enfríe por debajo del valor previamente establecido, que es la temperatura actual de nuestra habitación. Este ejemplo concluye el capítulo 14. Gracias por acompañarnos. No olvides, siempre puedes descargar el currículo en formato PDF desde crystalclearelectronics.eu o en húngaro desde crystaltistaelectronica.hu. Puedes encontrar la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS bajo el mismo nombre. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos pronto en los próximos videos. Adiós. Adiós.